Bienvenidos, vamos a hacerle un recap a los negocios Blue, el espacio con la información de datafx.com aquí dentro de Recap de Blue Radio. Esta noche estaremos hablando sobre inflación, tenemos noticias sobre el sector automotor, tenemos noticias sobre el ahorro pensional, noticias empresariales del mercado de capitales, en fin, mucha información que hemos preparado para ustedes. Bienvenidos. En Recap, indicadores económicos. Pero arrancamos con los indicadores económicos, con las cifras económicas más importantes de esta jornada, lunes 10 de noviembre, indicadores que hoy nos cuenta Natalia Bendaño. Víctor, la carga de café subió y se comprará mañana en promedio a 2.966.000 pesos. El petróleo europeo tipo Brent subió a $63,95 y el estadounidense WTI subió a $60,13. La tasa representativa del mercado que regirá mañana bajó a 3.760 pesos con 93 centavos y el Bitcoin bajó 0,90% a $105.630. En Recap, resumen de noticias económicas. Empezamos este resumen de noticias económicas hablando sobre uno de los datos más importantes de esta jornada, la inflación anual con corte a octubre de este año. A esta altura del año, este dato se convierte en una cifra fundamental, no solo para las futuras decisiones del Banco de la República sobre tasas de interés, también para los negociadores del salario mínimo. El Ministerio de Trabajo ha dicho que se instala la mesa de negociación el próximo 1 de diciembre. Y es que se vuelve a acelerar por cuarto mes consecutivo la inflación anual en Colombia. Pasamos de una variación del 5,18% al 5,51%. La del 5,18 era en septiembre, la del 5,51 fue la variación anual en octubre que reportó durante la tarde el DANE. Nuevas presiones inflacionarias. La explicación con el director de Metodología y Producción Estadística, César Mauricio. La variación del año corrido, es decir, desde enero hasta octubre para este año 2025, la ubicamos en 4,74 en comparación con el 4,44 del año corrido enero-octubre del 2024. Con relación a la variación anual, es decir, cuando agregamos los 12 meses anteriores, incluyendo este octubre, vemos que se sitúa para octubre 2025 esa variación anual en 5,51, mientras que para el mismo periodo, en 2024, se ubicaba en 5,41. Dicen analistas con los que hemos hablado que estas nuevas presiones inflacionarias que nos explica el doctor César Mauricio López desde el DANE van a dificultar que el Banco de la República tome decisiones en el sentido de bajar su tasa de interés, que va a ser muy difícil que en la próxima reunión de política monetaria, que es en diciembre, exista esa posibilidad de bajar la tasa de interés como han querido desde el gobierno nacional. Además nos dicen que dependiendo del incremento que tenga el salario mínimo para 2026, pues se generan nuevas presiones inflacionarias para el próximo año y por ende aumentos o crecería el riesgo de que eventualmente el Banco de la República, al contrario de lo que muchos quisieran, piense eventualmente en subir sus tasas de interés. Más explicaciones con el director de Metodología y Producción Estadística del DANE. De esta forma podemos ver que nuestra variación mensual de 0,18 y una variación anual acumulada de 5,51 teníamos un valor similar, pero por encima. La última vez que lo obtuvimos o que lo observamos fue en septiembre de 2024, cuando se ubicó en 5,81%. Cambiando de tema, hablamos ahora de otra de las noticias económicas más importantes de esta jornada. La intención, a través de un borrador de decreto del Gobierno Nacional, de aumentar los aranceles a las importaciones de vehículos desde países diferentes a aquellos con los que tenemos acuerdos comerciales. La idea es la de subir aranceles para los vehículos, para los carros, del 35 al 40%. Y para las motos, que en algunos casos tienen aranceles del 15, subir ese arancel al 35%. Y en otros casos del 30%, subir ese arancel también al 35%. Son vehículos importados que como combustible utilizan
diésel y gasolina. Detalles con Camilo Vázquez. De acuerdo con el proyecto publicado por el Ministerio de Comercio, Industria y Comercio, los automóviles quedarían gravados con el arancel del 40% aplicable a 13 subpartidas arancelarias que agrupan vehículos diseñados para el transporte de personas como sedanes, camionetas y sub. En el caso de motocicletas, el incremento sería del 30 al 35% y cobijaría 5 subpartidas que incluyen desde ciclomotores de baja cilindrada hasta motos de mayor potencia. El documento, actualmente en consulta pública hasta el 12 de noviembre, busca desincentivar la importancia de tecnologías basadas en combustibles fósiles y promover la transición hacia energías más limpias. Según el ministerio, el 95,9% del parque automotor del país depende de gasolina o diésel y estos vehículos son los principales emisores de partículas contaminantes. Si la propuesta es aprobada, entraría en vigor 15 días después de su publicación oficial y modificaría parcialmente el decreto 1881 de 2021 en línea con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y la estrategia de reindustrialización. Claro, hay preocupaciones ya desde el sector automotor porque dicen que eso pues al final se transmite hacia el consumidor final, es decir, los precios de muchos vehículos se encarecerían en Colombia. De momento es un borrador de decreto, no es una decisión tomada hasta el momento, pero ya con este borrador pues el gobierno nacional muestra sus intenciones. En más información, los fondos privados de pensiones explicaron y revelaron el balance con corte a septiembre de este año sobre el ahorro pensional en Colombia, que llegó a un nivel máximo histórico de 525 billones de pesos y este año hasta septiembre ese ahorro pensional ha generado rendimientos para 19 millones de ahorradores por 53 billones de pesos. El balance con Andrés Velasco, presidente de Asofondos. Los fondos de pensiones obligatorias de los trabajadores cerraron en septiembre del 2025 con un total de 525 billones de pesos en administración a cargo de los fondos privados, Colfondos, Porvenir y Protección Escandia. Este monto representa un incremento de 53 billones de pesos en rendimientos solamente en lo corrido del año 2025. El crecimiento refleja la gestión profesional de los fondos privados y el buen comportamiento de los mercados financieros en un ciclo que durante los últimos 2 años ha registrado condiciones favorables para la valorización de los portafolios. En más de 30 años de operación en Colombia, las administradoras de fondos de pensiones han incorporado en la administración de ahorro estrategias de gestión muy diversificadas a fin de lograr un justo equilibrio entre los buenos retornos, el manejo y la administración del riesgo y la liquidez a lo largo del tiempo. Los rendimientos generados desde la creación del sistema a hoy equivalen más o menos al 73% del valor total de los fondos de pensiones. Diversificar las inversiones es una práctica esencial para poder proteger el ahorro de los trabajadores colombianos. Las movidas empresariales, las divisas y la economía. Todo en el mundo de los negocios en Recap Blue. Regresamos de nuevo para hacerle un segundo recap a los negocios Blue con información empresarial, de los mercados de capitales, de la macroeconomía. Hablemos de resultados financieros porque Celsia publicó su balance con corte a septiembre, como lo vienen haciendo las empresas más importantes por estos días. ¿Cuál es el balance? ¿Cuál es el resultado? Natalia Bendaño. En el tercer trimestre de 2025, la utilidad neta controlada de Celsia fue de 58.963 millones de pesos, lo que representó una disminución del 20,7% frente a los 74.308 millones de pesos registrados en el mismo periodo de 2024. En lo corrido del año, la utilidad controlada acumulada alcanzó 182.578 millones de pesos, cifra 5,7% inferior a la del mismo lapso del año anterior, cuando fue de 193.520 millones de pesos, reflejando el impacto de mayores gastos financieros e impuestos pese a la mejora operativa observada en el trimestre. Hablando de mercados de capitales, hoy se dispararon las acciones en la Bolsa de Valores de Colombia de Conconcreto. ¿Cuánto y por qué? Le preguntamos al experto Orlando Santiago, gerente de la firma Fénix Valor. Orlando, buenas noches. Hola Víctor, buenas noches. Efectivamente, Conconcreto hoy destacándose con esa valorización del 16,34% y el segundo volumen más alto del año con 3.177 millones para este emisor. Lo que ocurre con Conconcreto es la conjugación de varios aspectos. Uno es la noticia que dio el fin de semana, el
viernes, cuando anuncia ya el segundo fallo en el cual, según Conconcreto, ya se puede prácticamente dejar en el pasado todo el tema Hidroituango. A partir de ahí viene el segundo aspecto, y es que de hecho los medios de comunicación, por cuenta muchas veces de la influencia y del daño que puede hacer la política, recordará en la alcaldía anterior cómo al constructor de Hidroituango, a CCC, se le satanizó por parte del alcalde anterior que había en Medellín. Eso jugó reputacionalmente y muy pocos entendían que el consorcio era un constructor. Para que usted lo entienda, era como el maestro que va a construir una casa de acuerdo a lo que quiere el dueño. Si el proyecto sale mal, no es culpa del maestro que pega los ladrillos, sino del encargado de la obra, que era EPM. Eso muchos no lo entendieron. Incluso algunos hablaban de la famosa responsabilidad fiscal que le iba a tocar al constructor, cuando en ningún momento eso en la realidad tenía que ser así. Y recientemente también se comienza a hablar en el mercado de la posibilidad que tienen algunas acciones de entrar al Colcap. Eso es simplemente algo especulativo que podría darse o no, y la conjugación de todos esos aspectos son los que llevaron a la acción el día de hoy a ser la más destacada al inicio de esta semana bursátil en Colombia. Fuerte valorización para Conconcreto en la bolsa. También reveló resultados financieros ENCA de Colombia. ¿Cómo le fue, Camilo? Al cierre de septiembre de 2025, ENCA de Colombia registró ingresos operacionales por 312.206 millones de pesos, una disminución del 14% frente al mismo periodo de 2024, aunque al excluir el efecto del cierre de la línea de filamentos textiles, la reducción fue solo del 1%. La utilidad neta consolidada cayó a 854 millones de pesos desde 11.813 millones de pesos en 2024, impactada por menores márgenes operativos y la revaluación del peso colombiano. Los activos totalizaron 643.226 millones de pesos y los pasivos se redujeron a 134.349 millones de pesos, reflejando menores obligaciones financieras y una disminución en cuentas por pagar. Más información, hoy Wall Street, el mercado más importante del mundo, cerró con ganancias, inclusive en algunos casos importantes, tras los avances en las negociaciones entre demócratas y republicanos para terminar con el cierre presupuestario del gobierno estadounidense. Natalie. Wall Street cerró al alza este lunes, impulsado por las fuertes ganancias de empresas tecnológicas como Nvidia y Palantir en medio de los avances en el Congreso de Estados Unidos para poner fin al cierre gubernamental más largo de la historia. El Standard & Poor's 500 subió 1,54%, el Nasdaq 2,26% y el Dow Jones 0,82%, mientras el Senado avanzó en un proyecto de ley que busca financiar el gobierno hasta el 30 de enero, pendiente de aprobación final por parte del presidente Donald Trump. En más noticias, a propósito de Estados Unidos, las exportaciones no mineroenergéticas desde Colombia hacia ese país, pese al arancel del 10%, registra crecimientos. Dari Velante. Entre abril y agosto de 2025, las exportaciones no minero-energéticas de Colombia a Estados Unidos crecieron 16% interanual y alcanzaron $3.505 millones, a pesar del arancel recíproco del 10% impuesto por ese país desde abril. Según AmCham, este resultado refleja la capacidad del tejido empresarial colombiano para competir en calidad de cumplimiento y logística, incluso bajo nuevas condiciones comerciales. La mayor parte de la canasta exportadora mostró impactos limitados con productos como café, banano, flores y transformadores eléctricos liderando el crecimiento. No obstante, el gremio advierte sobre 4 riesgos que podrían afectar la participación colombiana en ese mercado: avances de otros países en negociaciones para reducir el arancel, presión sobre los exportadores por parte de compradores estadounidenses, decisiones judiciales que podrían redefinir el alcance del recargo y posibles medidas selectivas derivadas de tensiones políticas. Y la vía principal al llano volverá a funcionar, aunque únicamente a un solo carril, pero volverá a funcionar en las próximas horas. El anuncio con la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas. Otra vez lo hicimos y le cumplimos de nuevo a la comunidad, porque esta semana vamos a habilitar los 2 carriles de la vía al llano en el kilómetro 18. Para ello hemos hecho el terraceo y remoción del material, perforación de drenes para liberar la presión, recuperación de la estructura del pavimento y gestión predial. Con este trabajo articulado entre el Ministerio de Transporte, Invías, la ANI, las alcaldías de la zona, las gobernaciones y las veedurías ciudadanas, sacamos adelante esta tarea que es vital para la movilidad en esta importante vía del país, para la reactivación económica, para garantizar
el flujo de los pasajeros y de la carga. Reitero mi agradecimiento a las comunidades que confiaron en nosotros y pudimos honrar estos compromisos. Seguiremos trabajando con todo el rigor para garantizar una operación segura y estable en esta importante vía para todo el país. Y con esta información terminamos. Ustedes continúen con la programación de Blue Radio.